Muy bien. Vamos a ver los elementos principales de lo que es cinemática, que es movimiento rectilíneo uniforme. Como ustedes habrán podido observar, el módulo dice: como un primer paso del estudio de la mecánica es conveniente describir el movimiento en términos de espacio y tiempo. El movimiento en términos de espacio y tiempo. Espacio, ¿a quién se refiere? A la distancia. Y tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un sistema de referencia, eje X y eje Y. Ahora, tenemos el primer punto donde se encuentra la partícula aquí. Y lo representamos mediante un vector, R1. Segundo punto aquí, y lo representamos como R2. Ok, entonces tenemos R1 y R2. Ahora, vamos a ver la diferencia entre dos elementos principales del movimiento. Uno es desplazamiento y el otro es trayectoria. Como observamos, el objeto se va a trasladar de esta manera, como la línea azul. Toda esta curva. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el movimiento? ¿Cuál es el desplazamiento y cuál es la trayectoria? Como ustedes podrán observar, ¿qué nos dice la trayectoria? Es la sucesión de posiciones que ocupa la partícula dentro de su movimiento. Podemos decir que la curva que describe la partícula se llama trayectoria. La curva que describe la partícula. ¿Cuál sería la trayectoria? La línea azul. La línea azul sería la trayectoria. Mientras que nos dice con desplazamiento. El vector desplazamiento se define como el cambio de posición que realiza en ese intervalo. Por ejemplo, primero estuvo acá y después ¿dónde estuvo? Aquí, entre estos dos puntos. La distancia directa entre estos dos puntos, ¿ok?, sería que, ¿cómo se le llama? Desplazamiento. Entonces, a este se le llama desplazamiento y al de arriba se le llama trayectoria. Ahora, hay dos cálculos. Antes de ver esos dos cálculos vamos a ver la fórmula. Nosotros sabemos que la velocidad, ¿cuál es su unidad? Metros por segundo, ¿no? Entonces, la velocidad como fórmula, ¿qué sería igual? Metros, ¿qué es? Distancia. Y segundo, ¿qué es? Tiempo. Ahora, si el tiempo lo pasamos a multiplicar al otro lado, ¿qué tendríamos? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Una forma para aprenderlo, ¿cuál es? Simplemente una frase, ¿no?, que dice deseo verde. Relacionamos deseo con la letra D, que es la distancia, y verde, que sería la V, que es la velocidad, y la T, que sería el tiempo. Ahora, hay dos elementos de la velocidad. Uno es velocidad media y el otro es rapidez media. La velocidad media, ¿qué nos dice? Que es igual la diferencia de los vectores, las posiciones de los vectores. ¿Quiénes serían las posiciones de los vectores? Primer punto, segundo punto. ¿Qué quiere decir? Aquí va a ser igual al desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad media, ¿cómo se va a calcular? El desplazamiento sobre el tiempo. Mientras que la rapidez media no. La rapidez media, ¿qué nos dice? Distancia total. ¿Quién nos da la distancia total? Sería la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Tengo que calcular la distancia que hay entre toda esta curva, toda la trayectoria hacia donde se ha movido la partícula, sobre el tiempo. Esa es la diferencia entre velocidad media y rapidez media.